Pues, ¿qué tal a todo el mundo que me escucha, me sigue, me ve? En notas en 35 milímetros, mi nombre es Enrique y es un gusto de verlos después de varios días que tenía abandonados a todos ustedes, a mi opinión crítica. Pero la película de la cual vamos a hablar el día de hoy merecía su tiempo de procesar todo lo que vi. Eh, Es quizás para hasta el momento, si no me equivoco, la película más esperada de este año. La película en la que sería el estreno del verano. Ahorita lo vamos a hablar más adelante. El tema de hoy, obviamente estamos hablando de Superman, de James Gunn. Iba a decir Sean Baker, pero quién sabe por qué. Ok. Superman. Ah, Ya lo había platicado en el capítulo pasado sobre Thunderbolts. Estábamos hablando acerca de cómo el cine de superhéroes ha estado cayendo en una decadencia. Tal vez sea porque su generación ya pasó por cualquier cuestión. Y justamente metía yo la conversación de Superman. Eh, y el conflicto que ha tenido el estudio, bueno, DC, en adaptar sus personajes al cine, le ha salido bien, otras veces le ha salido mal. Este intento que tuvo al principio a la par con Marvel, de querer hacer su propio universo, el cual le salió todo en contra, le salió todo mal, que todo esto nos ha llevado hasta el día de hoy con otro nuevo Superman. Otro, y no solamente el nuevo Superman, sino con él trae una nueva directiva, un nuevo estudio, todo para darnos quizá una versión más fiel a los personajes. Y justamente es lo que voy a hablar. Ok, primeramente, mire, a la gente que me conoce, me sigue, me habla, sabe que yo el día que fui a ver Superman, yo nada más puse, ya vi Superman, pero me voy a reservar el derecho a decir mi opinión, lo voy a decir en mi podcast. Me tardé casi una semana en hacer eso, así que aquí está ahora sí mi respuesta. Y la verdad, me encantó. O sea, era lo que esperaba y más. Me parece, todavía me suena medio raro que toda la película haya caído en este tema de polémica. Siento que la única polémica aquí es la situación de todo ese conflicto de guerra en estos países inventados que... eh, y bueno, para empezar, primeramente voy a hablar de el director de esta película, que siento que es la persona más importante para hablar en el éxito de lo que lleva hasta ahorita Superman, y es de James Gunn. Que James Gunn, para mí, yo nunca he perdido la fe en él. Yo lo considero como el mejor director de películas de superhéroes. Porque, o sea, imagínense o sea, imagínense, Marvel tomó el riesgo de adaptar los personajes más desconocidos del mundo, como los Guardianes de la Galaxia, y James Gunn hizo una película, o no solo una película, o sea, hizo una trilogía de estos personajes, ¿no? La manera en que James Gunn escribe las películas, las dirige, le dio una nueva personalidad a Marvel Studios en su tiempo. Estos personajes pues se supieron llevar el cariño del público, no solamente de quienes son fans, sino también al espectador común. Todos estos personajes interpretados por Chris Pratt, por Bradley Cooper, Vin Diesel, Zoe Saldaña antes de ser quemada por Emilia Pérez. Y y después pasamos a esta fase de irse a DC Comics. Le dan el trabajo de darle esta secuela de El Escuadrón Suicida, que al final no termina siendo una secuela como tal, sino termina siendo más como un reboot de estos personajes. Lo hace también tremendamente. O sea, ahí le jugó un poco en contra. Uno, pues la pandemia. Y dos, el hecho que la película era clasificación C. Y bueno, gracias a esta película fue que el CEO de Warner Brothers decidiera darle
la presidencia de DC Studios como CEO junto con Peter Safran. Tengo entendido que maneja más la parte pues administrativa, económica del estudio de DC, y pues James Gunn pues tiene más la responsabilidad creativa de todo el estudio. Entonces él tiene control de todas las películas, series y demás que maneja DC Studios, entre ellos pues por ejemplo lo que es fuera de su universo cinematográfico, como pueden ser películas animadas, puede ser también, de hecho, inclusive la película de Batman de Matt Reeves y Robert Pattinson. Él también como presidente pues tiene pues una palabra, ¿no? Acerca de esto. Y nos lleva a Superman. Después de haber pasado a personajes completamente desconocidos o personajes del cual les dio un cierto protagonismo, también está Peacemaker con John Cena. Y nos lleva a Superman. O sea, ya James Gunn siente que puede afrontar el reto más grande en toda su carrera, que es el adaptar otra vez a Superman. Y no solamente hablamos del hecho de que hay varias versiones de Superman en series y películas. El ejemplo más grande, y es el cual hasta el momento nadie puede llenar esas botas, es la de Christopher Reeve, la mejor adaptación de Superman. Pero siento que esto más inclinado a la versión anterior de Superman, en la que estamos hablando de Henry Cavill. Esta versión de Superman más polémica, por así decirlo, por el hecho de que Zack Snyder inclinó a este personaje a darle una figura más divina, ¿no? Toda esta alegoría de relacionarlo con Jesús y toda esta del Dios que viene a la humanidad a ayudarla, ¿no? Y al final pues termina siendo un mártir por esa salvación a la humanidad que en algún momento lo desprecia. Eso pues también le juega en contra. Quizás Man of Steel, la primera aparición de este Superman, sea buena, sea una manera interesante de jugar con el personaje, pero ya después vemos en la siguiente película Batman contra Superman, un Superman que no está bien escrito, y eso se refleja porque al final cuando muere el Superman de Cavill no sientes dolor, o bueno, no sientes, o sea, es Superman, se muere y pues a nadie le afecta que se haya muerto, ¿no? Y ya después vemos su siguiente aparición, la Liga de la Justicia, revive como si nada. No hay tanto un conflicto, probablemente en el Snyder Cut le hayan jugado más este conflicto, pero 5 horas para arreglar eso. Pero bueno, ese es otro tema. El chiste es que con Henry Cavill, o bueno, más bien el Superman de Zack Snyder, tal vez hizo este ambiente tóxico respecto a la figura de Superman, ¿no? Sobre todo quienes defienden al director hasta el día de hoy, creen que la figura de este Superman debe ser así, algo más serio, algo más maduro, ¿no? Algo más oscuro, pero o inclusive en versiones, por ejemplo, no soy fan de los cómics y todo esto, pero tengo entendido que hasta en versiones, por ejemplo, el Superman de Injustice juega con este lado oscuro del personaje. Pero aquí James Gunn toma la decisión más propia, y no solamente para darle un nuevo giro a Superman, sino también siento que es el Superman que el mundo real necesita. Es una película que la gente creo que necesita por el mensaje que toca. En un Superman que regresa a los orígenes propios del personaje, a una esencia que tal vez quizás no sea la versión tan original. O bueno, probablemente ahí está en debate de no, es que la versión de Christopher Reeve es la mejor adaptación o la adaptación más fiel al personaje. Pero aquí se nota la esencia de todo lo que implica ser Superman, ¿no? El mensaje de la esperanza, de la bondad, de ver la humanidad, o bueno, de ver la bondad dentro de la humanidad, ¿no? El ser humano es complejo y está siempre tendiendo a caer en errores, ¿no? Pero aquí Superman, él ve esa fe, ¿no? Inclusive en la peor persona del mundo siempre ve esa mínima posibilidad de redención, por así decirlo, ¿no? Inclusive pues cayendo en esa propia humanidad. Y es justamente lo que viene a ser este Superman, más humano.
Y eso lo vemos justamente lo primero que vemos en esta película. Vemos a un Superman derrotado, caído en medio de la nada, totalmente malherido, y con un perro que lo lleva arrastrando hasta la fortaleza a recuperarse. Es la primera impresión que nosotros nos llevamos de este Superman, para que nos quede claro que no es este héroe o simplemente el hecho de ser un superhéroe no implica solamente el tener superpoderes o el ser invencible, inmortal, lo que tú quieras, sino ahí está precisamente el mensaje principal de la película. Y justamente siento que el gran éxito de esta película se debe a 3 personajes o 3 actores, no solamente James Gunn. Primeramente quiero mencionar, antes de mencionar al protagonista de esta historia, a Rachel Brosnahan. Quien no la conozca, tal vez si hayan visto la maravillosa Mr. Maisel, una gran serie que recomiendo totalmente, que está en Prime Video. Rachel hace un gran trabajo como Lois Lane, dar no solamente como el interés amoroso de Superman, sino también darle esta profundidad como periodista, como esta periodista que siempre está al pendiente de su trabajo, ¿no? Y que este trabajo pues implica el luchar por la verdad, y todo esto que es los valores de este personaje lo hace perfectamente bien, y no solamente por el hecho de este trabajo individual, sino también en la química que tiene con su coprotagonista, que, esto se supone que cada actor tengo entendido que tienen pareja, pero, quien ha visto toda la gira de prensa, quien ha visto la película, esa química es muy difícil de conseguir que llevan estos personajes, ¿no? Es tan buena química que la película tuvo una censura en la India por un beso, por el beso que tienen los personajes al final, por ser algo inapropiada, vaya. Tenemos a Rachel Brosnahan, tenemos también a Nicholas Hoult como Lex Luthor, el archienemigo de Superman. Este Lex Luthor que viene siendo, siento que una adaptación no tan loca como la que tuvimos con Jesse Eisenberg en Batman contra Superman. Viene siendo un Lex Luthor que siente no solamente este debate de que no, es que algo como este mensaje, no es que los aliens no pueden vivir o convivir con nosotros, ¿no? Sino también es un aire de envidia, de resentimiento hacia Superman, hacia todo lo que él representa para él y para la humanidad, el salvar a la humanidad y todo esto. Y Nicholas Hoult hace un gran trabajo como villano. Realmente en toda la película se dedica a venderte ese papel. Es increíble. Nicholas Hoult es para mí uno de los actores infravalorados que, gracias a Dios, en estos últimos años ha tenido ese reconocimiento que se debió haber merecido hace años. Sino apenas recordamos que a fines de año, principios de este año, lo tuvimos como protagonista en la adaptación de Nosferatu de Robert Eggers, que también hace un gran trabajo ahí. Otras películas de él, por ejemplo, The Menu, esta película que protagoniza junto con Anya Taylor-Joy. Y aquí nos viene bueno, no creo, o a mi parecer, no he visto todas las adaptaciones que tiene Lex Luthor en cines y series, pero considero que al menos en esta versión lo hace de manera muy bien. Siento que hace una gran actuación dentro de lo que hace, dentro de lo que de hacer pues sufrir al personaje, ¿no? Que vaya, es el motivo principal siempre de una película. Y justamente, y no menos importante, el protagonista de esta historia, David Corenswet, que justamente
en primer lugar, David sufrió lo que han sufrido actores como lo han sido Robert Pattinson o como lo ha sido como Michael Keaton, el tener esa poca fe al haber sido elegido como Superman. Yo recuerdo que en su momento, cuando se dio la noticia de quién sería Superman, yo lo vi bien, dije, bueno, pues algo debió convencer a James Gunn, ¿no? Y pues muchas veces es el error de la gente, ¿no? O sea, cuando se selecciona a un actor para interpretar cierto personaje, o sea, no solamente en el mundo de los superhéroes, sino cualquier adaptación, o sea, por ejemplo, estamos viendo en el lado de los videojuegos con The Last of Us, apenas recientemente con la noticia de los actores que van a interpretar a Link y Zelda. Y ahora en este momento pues siento que pues solamente faltaba el trabajo más físico de caracterización para David Corenswet. Y entiendo también la parte en el que James Gunn necesita una versión más joven del personaje, porque estamos hablando de un universo, entonces estamos hablando de un compromiso que David y el personaje va a tener al menos mínimo, si van bien las cosas, 10 años. O sea, si lo tomamos en cuenta que Superman va a ser el personaje insignia de esta franquicia o este reinicio de la franquicia, como en su tiempo lo fue Robert Downey Jr. con Iron Man. Entonces estamos hablando de justamente en pensar a largo plazo en el personaje. Y justamente David lo entiende perfectamente. No intenta hacer una versión o replicar justamente lo que comenté. Otras versiones de Superman. Entre ellas, pues, la que hacía más ruido con David, que era la comparación con Christopher Reeve. Él hace un Superman propio, lo hace muy bien, lo hace a su manera, ¿no? Como dije, no solamente el hecho de, por ejemplo, Christopher Reeve, que es un Superman más, pues, bondadoso, perfecto, pero siempre viendo está por el bien, ¿no? Y justamente David pues se inclina así en esos mismos valores, pero viéndolo más errático, siendo más a tendencias de ser, de tener ese error a caer. Eh, y bueno, estos tres actores, al menos en esta película, yo los considero bien. Tenemos otros actores secundarios, también se roban a su momento el show, pero al menos en estos tres protagonistas lo hacen perfectamente en lo que hacen, y la verdad, mis respetos. Y ahora, ya que tenemos los personajes, es interesante hablar de la historia en la que se desarrolla, que siento que más es el problema que ha generado estos días el debate, ¿no? Justamente el abordar temas políticos, toda esta trama en la que gira en esta... No me acuerdo de los países que se mencionan aquí que son ficticios, pero obviamente sabemos que todo esto se refiere a Palestina e Israel, todo este conflicto de Medio Oriente. No entiendo por qué esto ha generado ruido. O sea, entiendo justamente para este grupo político, al menos en Estados Unidos, porque esa noticia se fue tendencia antes de su estreno. Siento que el abordar estos temas le da la razón más a la película. Justamente el guión se inclina a abordar temas que hoy la humanidad necesita considerar. Y justamente es la apatía, es la polarización. Uno no puede dar una opinión en cualquier lado sobre cualquier tema, porque justamente ya empieza ese debate, ya empieza esa pelea. Y es por eso que justamente todo esto se basa en la esperanza, en todo esto en el que este personaje, que en su tiempo lo convirtió en el mayor o en el mejor superhéroe de todos los tiempos, pues nos vuelve a recordar ese faro de esperanza de lo que implica ser Superman, de lo que implica ser Clark Kent. En, en estos tropiezos, puede que a veces bueno, al menos siento que
el guión puede que tambalee en ciertos momentos respecto al ritmo. Hay unos momentos que se sienten un poco innecesarios, pero con todo lo que estoy hablando bien de esta película, o sea, no le veo necesidad de hablar mal de ello o mal de todo esto, porque todo esto que hace bien James Gunn, no solamente eso, inclusive otro de los detalles que creo que en el tráiler se vio, y es el hecho de los detalles técnicos, ¿no? Acerca de que si se vean mal ciertos efectos especiales, la fotografía, eh, lo cual al menos para mí yo siento que hasta fueron hechos a propósito, en el sentido de hacer esta historia un poquito más ambientada en una fantasía de cómic. Por eso vemos estas escenas, por ejemplo, esta escena en la que Superman le tira los dientes a un tipo, todas estas, este tono medio amarillento cuando estamos en Metrópolis, el edificio del diario El Planeta, que pues es algo más fiel al cómic en toda esta estatua que tiene en la punta del edificio. Y es por eso que nos quiere dar este tono Superman. Al menos para mí me encantó Superman. Es de las mejores películas de superhéroes, si no me equivoco. O al menos tal vez esté alucinando, porque recordemos, estamos en una decadencia de superhéroes. Y creo que hasta lo dije en Thunderbolts. Creo que ahorita repensándolo, creo que sí se me fue un poco la mano hablando sobre esa película. Porque Superman genuinamente es una película muy buena. James Gunn sabe también usar sus recursos, que ya los tiene bien trabajados. Uno de ellos, por ejemplo, los personajes, o bueno, los animales generados por computadora. Esta vez con Crypto, quien se roba el show en cada segundo que aparece en pantalla. El humor que él maneja, que siento que este humor creo que es la película de todas las que ha hecho de superhéroes la que tiene el humor más tranquilo, ¿no? O al menos un humor un poquito más familiar. Porque pues siempre el cine de James Gunn pues siempre está en una tendencia de ser un poquito ácido, un poquito en humor negro, ¿no? Sobre todo en adaptaciones, por ejemplo, Peacemaker y El Escuadrón Suicida. También el hecho de siempre a lo Wes Anderson meter a sus amigos en la película de algún modo. De algún modo, por ejemplo, no sé, Bon Clementiev, que sale como Mantis en Guardianes de la Galaxia, sale como uno de los robots. Tenemos a, por ejemplo, Bradley Cooper, quien le dio voz a Rocket en Guardianes de la Galaxia en Marvel. Aquí aparece ahora como Jor-El, el padre biológico de Superman. Ya personaje, por ejemplo, su hermano, Sean Gunn, no me acuerdo si se llama así. Creo que por eso decía Sean Baker. Que aparece como Maxwell Lord. Quien no recordó bueno, Maxwell, creo que no me acuerdo bien el apellido, pero quien no lo recuerda, es el mismo personaje que interpreta a Pedro Pascal en Wonder Woman 84. Una mala película, pero bueno. John Cena, quien de todo este reinicio de DC es de los pocos personajes que se rescatan y regresan. Justamente lo vamos a ver dentro de las próximas semanas en su nueva temporada, que le deparará Peacemaker en este nuevo universo, porque James Gunn promete que esto va a definir el rumbo de su universo cinematográfico. También la aparición sorpresa de Millie Alcock como Supergirl, que esa es también otra de las polémicas, ¿no? Traer una Supergirl no tan heroica, sino una Supergirl sumida en la inmadurez, en la juventud, en el despapalle, como dicen los chavos. Esto tal vez inclusive para hacernos ruido de lo que nos puede esperar el próximo año en la propia película de Supergirl, la cual yo también le tengo mucha expectativa. Esta película no la va a dirigir James Gunn. Esta película la va a dirigir, no me acuerdo del nombre, pero sí de su filmografía. Entre sus películas destacadas tenemos a Aitonia, protagonizada por Margot Robbie, y Cruella, protagonizada por Emma Stone. Así que le tengo fe a lo que puede deparar
Supergirl y al resto del universo de DC. Siento que yo cuando empecé esto del cine y todo esto, pues yo empecé con Marvel, ¿no? De hecho, yo era, o bueno, era más de defender a Marvel que DC, ¿no? Pero viendo la situación actual, DC promete mucho con esta película, promete que el rumbo que va a tener esta película no solamente se va a dedicar a un solo universo, sino a abarcar varias películas, varias historias, sin tener que que todo esté conectado de algún modo u otro forzosamente. Es en el caso, por ejemplo, del Batman de Robert Pattinson. Que en este momento James Gunn ha sido muy enfático de que no se van a mezclar. Entiendo que para muchos sea lo más lógico porque, o sea, el Superman de David Corenswet y el Batman de Robert Pattinson son completamente opuestos. Uno es un personaje bastante oscuro, depresivo, en una ciudad gótica que es demasiado lúgubre, que ya lo habíamos visto en la propia película de Batman y en la miniserie del Pingüino. Y justamente tenemos el otro lado, que es el Superman de David Corenswet en una metrópolis con más color, con más vida, con más humor, por decirlo así, que siento que para mí sí podría funcionar. O sea, dos polos opuestos. No sé si en alguna parte del universo de DC pueda existir esta química de dos bandos opuestos, de un Superman completamente oscuro y de un Batman completamente oscuro y un Superman lo más colorido y amistoso posible. Yo siento que sí podría funcionar. Entiendo el tema creativo o administrativo del hecho de que Matt Reeves se tiene que comprometer más en el personaje o en la franquicia, porque obviamente es tener limitada su creatividad o su punto de historias, porque estará limitado a qué tal si el personaje de Batman lo ocupan en otra historia, y entonces está pues limitado a lo que le pasa al personaje en esa historia, entonces tiene que escribir en base a eso. No le veo yo, al menos yo, problema. Yo siento que hasta le iría bastante bien todo juntar estos personajes. Pero bueno, de todas formas, yo estaré a la expectativa de lo que pase. Obviamente si el plan de James Gunn es juntar a la Liga de la Justicia eventualmente, obviamente tendremos que saber posteriormente quién será la próxima Aquaman, el próximo Batman, el próximo Cyborg y la próxima Wonder Woman, que sí, que hasta este momento tengo entendido que ya se está trabajando en acelerar la película de Wonder Woman para que se estrene en los próximos 2 años al menos. Ahí solamente ha quedado en fancast. Uno de ellos, que los que suenan más, es el de Adria Arjona, que quien no la conoce ha salido, por ejemplo, en la serie de Andor de Diego Luna, Star Wars. Un gran trabajo que tiene ahí. También tiene esta película con Glenn Powell. No me acuerdo, pero pues, seguramente puse el póster al lado mío, entonces sabrán de cuál hablo. Y para quien no sepa, o al menos no ha hecho la relación, sí, es hija de el cantante Ricardo Arjona. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Creo que se me acabaron las ideas. Superman, una gran película. O sea, creo que ya pasaron 2 semanas de su estreno, así que de todas formas, si no han visto Superman, tienen que ir a verla. Es de las mejores películas de lo que va del año, al menos lo que yo considero. Veremos qué le pasa en taquilla, porque al momento ha juntado 400 millones. Ha sido un número muy bueno para lo que al menos la gente, bueno, no tanto la gente, sino los expertos analizaban su predicción en taquilla. Justamente pues está a la espera de que esta semana se estrena Los Cuatro Fantásticos, su mayor competencia en la taquilla. Entonces veremos su desempeño después de Cuatro Fantásticos, que ha generado también su propia expectativa. Quizás el próximo capítulo de este podcast sería hablando de Los Cuatro Fantásticos, si es que la llego a ver el día del estreno. También me genera mucha expectativa porque
Recordemos que Los Cuatro Fantásticos ha sufrido por unas malas adaptaciones en el cine. La primera, recordemos, que vimos a principios de los 2000. Algunos la han querido, otras pues, no tanto como se debería. O sea, a fin de cuentas son malas. Y la peor, que es la que hizo Fox después, como por el 2014, no me acuerdo en qué año, que fue un fracaso total. Esta película que fue protagonizada por Miles Teller, Michael B. Jordan, se me olvidó el nombre de los demás actores, pero fue un fiasco de adaptación. De hecho, hasta creo que tenían expectativas de hacer más películas, pero fracaso total en todo lo que se les ocurrió para hacer esta película. Y ahora de que los Cuatro Fantásticos regresan a su casa, a Marvel, para ser adaptados, pues tengo entendido que al menos para Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, era una responsabilidad enorme con el público, porque se los debe. Al menos en todo lo que ha sido la campaña de marketing, trailers y demás, pues ha generado buena expectativa. Al menos a mí me convence lo que pueda llegar a suceder. El hecho de hasta inclusive tomar una decisión de darle este ambiente más setentero de a la época en la que fue creada los personajes, siento que le va bien, ¿no? Y el hecho también de que la película la dirige el mismo tipo que dirigió la serie de WandaVision, que usa también estos recursos de los superhéroes ambientados en épocas pasadas. Creo que fue una decisión muy buena. Deberíamos de ver qué pasaría después. Así que eso lo dejamos para el próximo capítulo. Mi nombre es Enrique. Muchas gracias por verme, escucharme. Estoy en diferentes plataformas. Ahí las puedes seguir ahí abajo en la descripción. También te dejo mi Letterboxd y mi Instagram y TikTok, si es que llego a publicar algo. Así que por mi parte sería todo. Nos vemos. Bye.